Cuando era adolescente pasé por la experiencia de un familiar que lamentablemente enfermó de cáncer y más tarde murió. Claro que el diagnóstico médico no se lo dieron inmediatamente. Tuvieron que pasar muchas idas y vueltas, muchos días, muchos estudios, hasta que finalmente se confirmó lo peor y le dijeron a la familia que le quedaba poco tiempo de vida. Durante todo ese tiempo de estudios, de idas y vueltas, se vivieron tiempos de verdadera incertidumbre en la familia, porque nadie sabía el final. Fue entonces que, en la desesperación, algunos de sus hijos, algunos de sus hermanos, recurrieron a curanderos, a brujos, para tratar de saber cuál sería el final, para tratar de saber si viviría, si le habían hecho un trabajo o algo así. Hasta que finalmente los médicos confirmaron la desagradable noticia de que le quedaba muy poco tiempo de vida y finalmente murió. Cuando la familia se enteró que lo que tenía era terminal, curiosamente ellos dejaron ya de ir a los curanderos. Yo me pregunté a qué se debía eso. Me he dado cuenta que la gente a veces prefiere saber que las cosas le saldrán mal antes de vivir con la incertidumbre de no conocer el final y de no saber qué es lo que sucederá. Hoy quiero hablarte acerca de la incertidumbre. La definición del diccionario de incertidumbre es la siguiente. Dice que es la carencia de certeza, convicción o confianza, la carencia de seguridad sobre algo. Todos enfrentamos tiempos de incertidumbre en la vida, por la sencilla razón de que no conocemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar, aunque muchos pretenden adivinar el futuro, muchos pretenden consultar a los espíritus supuestamente de los muertos para saber qué es lo que hay más allá. Muchos creen en los horóscopos y buscan lo que el horóscopo le puede decir acerca del futuro. La realidad es que la incertidumbre está más vigente que nunca en nuestros tiempos, porque vivimos un tiempo en este año donde esta pandemia ha golpeado y ha trastornado y ha de algún modo saturado y colapsado los sistemas sanitarios, los gobiernos, la economía mundial, y vas a escuchar que hay incertidumbre en la gente. Si ves noticieros, si lees periódicos, vas a ver que la palabra incertidumbre se repite constantemente, porque nadie sabe cuánto durará esto, ni cuáles serán los efectos, hasta dónde alcanzará, cuánta gente morirá, y si es que esto realmente pasará, o tendremos que vivir y aprender a convivir, como algunos dicen, durante toda la vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que solo Dios las sabe y que son cosas secretas que Él no las ha revelado, pero hay cosas que sí nos ha revelado en su palabra y estas cosas son para nosotros. Y la importancia de conocer esta palabra y hacer lo que nos dice la palabra de Dios es que traerá paz en medio de la incertidumbre, traerá paz a nuestro corazón, porque aunque no conozcamos el futuro, tendremos la confianza que nos da su palabra. Hoy quiero hablarte un pasaje en el Evangelio según San Marco, en el capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra de Dios: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces los discípulos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin la práctica, toda enseñanza que podamos tener nunca será efectiva. Lo que hace efectiva la enseñanza es la práctica. Recuerdo hace algunos años, en un seminario que estuve, un pastor que estaba enseñando nos contaba su testimonio. Él era un pastor bautista. Los bautistas, la iglesia bautista es una iglesia que estudia mucho la palabra de Dios. Y este pastor, para llegar a ser pastor, contaba él que tuvo que hacer el seminario teológico bautista.
Luego de eso tuvo que hacer un máster de teología. Y después de haber hecho ese máster de teología y haberse graduado, fue enviado como misionero un año al África. Cuando volvió, lo nombraron pastor. Y le dieron la congregación a donde tenía que pastorear. Y lo primero que tuvo que hacer fue ministrar a una familia que se le había muerto un niño de 2 años. Contaba él, dice, yo todos los conocimientos teológicos que podía tener en mi mente no me servían absolutamente nada, porque no tenía palabras de consuelo. Necesitaba la práctica de haber tratado con la gente y de haber enfrentado situaciones así. Es importante entender que los discípulos estuvieron al lado del Señor aproximadamente entre 3 años y 3 años y medio. Ellos cursaron el mejor seminario teológico que ha existido en la historia. Ellos estaban las 24 horas con el Señor. Sin embargo, el Señor nunca se limitó a la teoría. Él los llevó a vivir en la práctica. Es por eso que en el contexto, en este capítulo 4, en el versículo 1, nos habla de qué sucedió ese día, cómo comenzó ese día. Dice el versículo 1, otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Probablemente esto sucedió en la mañana. ¿Por qué? Porque la gente llegaba a la orilla del mar para comprar lo que los pescadores habían pescado durante la noche. Los pescadores llegaban al amanecer y traían en sus barcas el pescado y la gente iba allí. Jesús estratégicamente comenzó a enseñar allí donde estaba toda la gente. Ahora dice aquí la palabra que él comenzó a enseñar. Esa era la parte teórica. Sin embargo, la parte práctica tendría lugar a partir del versículo 31. Dice, aquella noche. Dice, aquel día, cuando llegó la noche. Hubo un momento en que llegó la noche. Y allí el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Allí venía la parte práctica de lo que los discípulos iban a aprender aquel día. Es notable la expresión, cuando llegó la noche. Porque la noche tiene que ver con, muchas veces, temores. Tiene que ver con cansancio. Llegó la noche de manera literal, pero cuando llega la noche la gente tiene temor a cosas que no tiene temor durante el día. La noche representa esas cosas que nos atemorizan, esas cosas que nos agobian, esas cosas que a veces nos hacen bajar los brazos. Es notable que una de las promesas más hermosas que tiene la Biblia, en el Salmo 91, nos dice que no temerás al terror nocturno. Dios nos da paz en los momentos en que llega la noche, en momentos de oscuridad, cuando el corazón nuestro a veces se llena de incertidumbre. En este contexto tenemos que entender que todo lo que Jesús comenzó a enseñar aquel día, aquella mañana, no tendría ningún valor si los discípulos no lo podían vivir en su vida cotidiana. Cuando llegara la noche, cuando llegara el momento de oscuridad, cuando llegara el momento difícil, cuando llegara el momento de incertidumbre. Ellos encontrarían paz en ese momento. Pero esta es la enseñanza que tenemos hoy nosotros. Cómo encontrar paz en tiempos de incertidumbre. Y vamos a ver algunas cosas sumamente esenciales. Ahí en el versículo 35 vemos una primera cosa muy importante. Y es que en tiempos de incertidumbre debemos recordar que Dios ve la obra terminada. Dice el versículo 35 que leímos recién, que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 10, que Dios es el gran arquitecto. Esa palabra arquitecto es sumamente importante, porque hay una de las particularidades del arquitecto es que él ve la obra terminada. Veía en estos días una obra que se pretende construir en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. Me estoy refiriendo a una obra hidroeléctrica, Portezuelo del Viento. Esa obra aún no está construida, pero se está programando construirla. Y veía una maqueta, un video de una maqueta, cómo está la montaña, cómo cursa el río, y de repente comenzaban a aparecer las cosas de lo que sería el dique. Aparecía el paredón, se comenzaba con el llenado del dique. Una cosa extraordinaria. Cuando yo veía eso, parecía real, pero no lo era. Ahora, yo podía ver eso y podía ver la obra terminada, verla por anticipado, pero el que la vio primero por anticipado es el arquitecto. El arquitecto ve la obra terminada y dice la palabra de Dios que Dios es arquitecto absolutamente de todo. Eso tiene que darnos descanso, porque aunque nosotros no conozcamos el final, Dios ve
la obra terminada. Notemos que el Señor, aquella noche, al subir a la barca, los discípulos no sabían que se levantaría esta gran tempestad. El Señor sí lo sabía. Ellos no sabían todo lo que iban a vivir, la incertidumbre de pensar que tal vez no pudieran llegar. Sin embargo, el Señor les había dado una palabra. Él les dijo, pasemos al otro lado. Y si el Señor les dice, pasemos al otro lado, es porque Él veía la obra terminada. Él sabía que llegarían al otro lado. Cuando el Señor nos dice que llegaremos, es porque indefectiblemente llegaremos. Es un descanso conocer que Él sabe el final de la historia, que Él ve la obra terminada en nuestra vida, en nuestro matrimonio. A veces nosotros vemos los defectos, vemos los problemas y no sabemos cómo va a terminar una situación. Pero Dios ve la obra terminada, debido a que nadie sabe cómo terminará esta situación mundial de esta pandemia. Es más, nadie sabe si esto terminará. La realidad es que se viven tiempos de gran incertidumbre en la humanidad. Y la incertidumbre está afectando a todos y haciendo que mucha gente pierda la paz. A veces los hijos de Dios caemos en esta incertidumbre y a veces nos llenamos de este temor y perdemos la paz. Es aquí donde tenemos que recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Dice el Señor, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él ve la obra terminada. Él está sentado en su trono. Esto tiene que darnos paz, aunque se vivan tiempos de noche y de oscuridad en el mundo entero. Dios tiene el control. Y Él nos ha dicho que pasemos al otro lado. Y si Él lo dijo, aunque se levante tempestad, sin duda pasaremos. Hay una segunda cosa que necesitamos para encontrar paz en tiempos de incertidumbre, y es lo que encontramos en el versículo 36. Y es entender que nuestra salvación afectará a quienes nos rodean. Dios tiene un propósito con nuestra salvación. Vamos a ver qué dice el versículo 36. Dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y la parte final es sumamente importante. Dice, y había también con él otras barcas. Dios nos salva con un propósito eterno. Ese propósito eterno significa que cuando partamos de este mundo, o cuando el Señor venga y nos lleve, estaremos eternamente en su presencia. Pero también Dios nos salva con un propósito temporal. Porque si solamente fuera el propósito eterno, el día que recibiste a Jesús, ese día te hubieras ido con Él. Sin embargo, aquí estás. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? No solo que le hayamos conocido, sino que le hagamos conocer. Dios tiene un propósito de, a través de nuestra salvación, a través de nuestro testimonio, alcanzar a quienes nos rodean. Es importante entender que el Evangelio no funciona por simpatía, funciona por empatía, porque Dios se puso en nuestro lugar. Cuenta la historia que un soldado romano, hace muchos años, decidió separarse de su esposa. Y todos los que lo conocían le dijeron, pero ¿cómo vas a hacer eso? Tu esposa es una gran mujer. Y él dijo, es cierto. Además es una mujer hermosa. Y él dijo, es cierto. Es una gran ama de casa. Es cierto, dijo él. También es una excelente madre. Es cierto. ¿Y entonces por qué te separas? Él dijo, se sacó sus zapatos. Y le dijo, ¿vieron mis zapatos? Sí, son hermosos. ¿Les parece a ustedes que están bien hechos? ¿Que los fabricantes lo hicieron bien? Sí, la verdad son de extraordinaria calidad. Están muy bien fabricados. Y él se volvió a poner los zapatos y dijo, pero ninguno de ustedes sabe dónde me aprieta, en qué parte me aprieta. De ahí la expresión que dice, nadie se pone en tus zapatos. Es una realidad. Dios se ha puesto en nuestros zapatos. El Evangelio no funciona por simpatía. Dios no se acercó a nosotros porque le cayéramos simpáticos, sino por empatía, porque Dios tuvo misericordia a nosotros. Es por eso que Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él se puso en tu lugar. Él se hizo hombre para entender al ser humano, para entender nuestras debilidades, nuestros temores, nuestros sufrimientos, nuestras cargas. Es importante entender que cuando llegó la noche, para los discípulos, no llegó solo para ellos, llegó para todos. La noche cayó para todos. Es importante entender que cuando se levantó aquella gran tempestad, no se levantó solo para los discípulos, porque dice el texto aquí que había también allí otras barcas. Es por eso que la salvación de los discípulos afectaría también a esas barcas que estaban también allí.
La salvación que aquella noche experimentaron aquellos que pasaron al otro lado. Esa salvación afectó también a las otras barcas. Tu salvación afectará a quienes te rodean. Es por eso que podemos atravesar los mismos tiempos de incertidumbre que atraviesa todo el mundo. Pero tenemos que tener en cuenta que la salvación de Dios, que Dios nos hace, la salvación con la cual nos alcanza, tiene el propósito de afectar a quienes nos rodean. Así que tienes que tener paz, porque Dios ha de salvar tu vida, Dios ha de salvar tu familia, Dios ha de salvar tu economía, con un propósito, alcanzar a aquellos que te rodean. Hay una tercera cosa que puede darnos paz en tiempos de incertidumbre, y es saber que debemos aprovechar cada situación incierta para conocer a Dios. Dice el versículo 41, entonces ellos temieron, luego que el Señor reprendió al mar y reprendió al viento, y se hizo grande bonanza. Dice, entonces ellos temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este?, se preguntaron. Claro que lo conocían, pero ahora se preguntaron quién es. Dios se revela en lo cotidiano. Dios se revela en los momentos difíciles. Dios se revela cuando le necesitamos. Esa es la forma que conocemos a Dios. Cuando tienes un vehículo, tienes que pagar el seguro. Ahora, nadie llega a conocer qué tan bueno o qué tan malo es el seguro que estás pagando hasta que realmente lo necesita. Hasta que tienes que pasar por un choque, un accidente. Entonces vas y llevas tus papeles al seguro. Si el seguro es bueno, responderá como tiene que responder. Si el seguro es malo, no responderá bien. Pero nunca sabrás qué tan bueno es el seguro hasta que lo necesites. Bueno, a Dios se lo conoce en los momentos de necesidad. Es notable que Dios se reveló con muchos nombres, de acuerdo a la necesidad de las personas. Dios se le reveló a Abraham con el nombre de Jehová Jireh, que significa Dios es mi proveedor. Y se le reveló en el momento en que él iba a sacrificar por mandato del Señor a su hijo, a Isaac. Y el hijo le dijo, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham dijo, Dios proveerá. Y Dios proveyó. Él conoció la provisión de Dios en el momento de necesidad. Dios se reveló al pueblo de Israel como Jehová Rafa, que es Dios es mi sanador. Y se le reveló en un momento que Israel llegó al desierto allí y no había agua. Y cuando encontraron agua, estaban sedientos, el agua era amarga. Y Dios sanaría el agua. Pero tuvieron que pasar por esa experiencia para conocer al Dios sanador. Nadie conoce a Dios sanador si no pasa por la enfermedad. Dios se reveló al pueblo de Israel en el desierto también como Jehová Nisi, que significa Dios es mi estandarte. Y se les reveló de esa manera cuando ellos tuvieron que enfrentar a un enemigo. Les salió el encuentro a Amalek, les salió el encuentro con todo su ejército para presentarle batalla y no dejarle avanzar. Allí conocieron a Dios como su estandarte. Dios se le reveló a Gedeón como Jehová Salom, que significa Dios es mi paz, en un momento en el cual Israel no tenía paz, a causa de los madianitas, que venían y le robaban todo el fruto de la tierra. Dios se le reveló a David como Jehová Raá, que es el Señor es mi pastor. Allí es cuando él escribe el Salmo 23. La incertidumbre llevó a los discípulos a hacerse una pregunta: ¿quién es este? Quiere decir que ellos conocieron ese día algo de Jesús que hasta allí no habían conocido, aunque llevaban mucho tiempo con él. Sin embargo, esa experiencia les llevó a conocerle en otra dimensión. Aunque estaban en la misma barca, allí ellos se dieron cuenta que aún no le conocían en esa dimensión. Y esto a veces le pasa a mucha gente estando en la iglesia. Se han subido a la misma barca que el Señor. Sin embargo, hasta que no vienen estos tiempos, no le conocemos en la dimensión que Él quiere que le conozcamos. Nadie sabe lo que le espera en el día de mañana, pero una cosa es seguro: Dios estará allí. Yo sé que no sabes lo que te espera el día de mañana, ni lo que le espera a tu familia, ni lo que le espera a la humanidad, pero una cosa es segura: Dios estará allí. Es por eso que Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 unas palabras que son de mucho aliento. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto aliento nos da la palabra de Dios en tiempos de incertidumbre? ¿Cuánto aliento?
cuenta una historia de un monje que estaba en un monasterio. En ese monasterio se turnaban una noche cada uno. Tenían que rezar durante toda la noche al monje que le tocaba. Cada monje tenía un cuadernillo. Era personal, ninguno se lo daba al otro. Y ellos tenían que pasarse la noche rezando todos los rezos que habían en ese cuadernillo. Cuando le tocó a este monje, sucedió que él buscó el cuadernillo por todos lados y no lo encontró. Muchas noches había rezado, pero no se acordaba el orden exacto de los rezos. Y buscó y buscó y buscó hasta que llegó el momento y la hora en que tenía que ir a pasar la noche rezando. Y entonces fue angustiado, con un gran signo de pregunta, porque no sabía por dónde empezar y por dónde continuar y mucho menos por dónde terminar. Cuando se quedó solo allí en esa habitación, él hizo una oración y dijo: Señor, no sé lo que tengo que decir, no lo sé. Cuenta la historia que esa noche el Señor le habló y él le dijo: tranquilo, esta es la mejor oración que has hecho, ahora yo voy a hablar contigo. Cuando no sabemos lo que debemos hacer, en realidad es porque no sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Aquella noche de incertidumbre, en medio de la gran tempestad, los discípulos veían que la barca se anegaba por el viento y por las fuertes olas. Ellos no sabían qué hacer. Y despertaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿no tienes cuidado? Que nos vamos a morir, perecemos. Porque en realidad no sabían lo que debían hacer, porque no sabían lo que Jesús podía hacer. Y lo que Jesús hizo fue calmar la tempestad. Si nadie sabe cuándo terminará esta situación en el mundo entero, nadie sabe cómo terminará y si es que terminará. Pero una cosa es segura: Dios tiene el control. Por lo cual, recuerda que Dios ve la obra terminada y descansa en eso. Entiende que tu salvación afectará a quienes le rodean y aprovecha cada situación que estés viviendo como una gran oportunidad de conocerle. Recuerda que la palabra de Dios dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas, su palabra, son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El hecho que no conozcamos el final no significa que Dios no tenga el control. Dios tiene el control. Y lo que Él nos ha revelado en su palabra es suficiente para darnos paz en estos tiempos de incertidumbre. Si aún no tienes a Jesús en tu corazón, yo te invito a que le abras tu corazón, que le pidas perdón por tus pecados. Él está dispuesto a perdonarte todo. Él derramó su sangre y su sangre tiene poder para limpiarte de todo pecado y toda maldad. Si te sientes alejado de Dios, es tiempo que te vuelvas a Él, porque Él nos está llamando al arrepentimiento. Si sientes que la incertidumbre de la noche y la oscuridad que se vive en el mundo está golpeando tu vida, y tienes temor por tu familia, por tus hijos, por tu salud, por tu economía, descansa en la palabra. Observa las cosas que Él nos ha revelado en su palabra, porque son para nosotros y para nuestros hijos. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque al abrir tu palabra siempre encontramos el oportuno socorro y encontramos el aliento y las fuerzas necesarias para seguir. Señor, yo envío esta palabra en este momento. Y todo aquel que le esté escuchando, Señor, recibirá la palabra no de un hombre, sino la palabra del Dios vivo y verdadero. Donde quiera que te encuentres, tal vez en un hospital, tal vez en un penal, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu casa. Donde quiera que te encuentres, la palabra de Dios tiene poder para transformar tu vida. Si no le has dado tu corazón a Jesús, yo te invito a que le abras tu corazón para que Él sea tu Salvador personal y tu Señor. Señor, yo envío tu palabra con la confianza de que tu palabra nunca volverá vacía, sino que hará la obra para la cual es enviada. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Te invito a que te suscribas a este canal, porque de ese modo te llegarán las notificaciones de los mensajes que subimos continuamente. Y te invito a que compartas esta palabra. Puedes estar seguro que esta palabra tiene poder, porque es la palabra de Dios, de afectar la vida de quien la oye, de traer liberación, sanidad, restauración. Te invito a que la compartas. Dios te bendiga.